La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Saludar a Marc, que está en Austria, y ahora enseguida estará con nosotros. Queríamos acercarnos a Jerusalén. Mañana se cumple un año del ataque de Hamas en Israel, burlando la seguridad y recrudeciendo un conflicto entre Israel y Palestina que lleva décadas en activo. Por cada persona que ha querido seguir echando leña al fuego, hay otras personas que han intentado apaciguarlo a partir del diálogo, que se ha visto también frenado en un esfuerzo de convencernos de que la única opción que existe en este momento en la región es la vía armada. Y digo que quería ir a Jerusalén porque está allí Pablo Morán, que es el jefe de internacional de la cadena SER. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué has visto hasta ahora en lo que llevas allí? Bueno, muy poquito, pero la ciudad en marcha, porque ya sabes que aquí la semana empieza el domingo y eso se está notando ya a esta hora en los atascos. Casi no llegamos a la cita contigo y a la cita con nuestro invitado, pero la semana empieza a esta hora en Jerusalén. Y bueno, además de las maravillas que se ven, ¿no?, desde aquí, desde donde te saludamos, muy cerquita de la puerta de Damasco, en la ciudad vieja, pues se alcanza a ver la cúpula dorada de Al-Aqsa, pero alrededor se nota la situación por la presencia policial y militar en las calles, ¿no? Jerusalén sigue siendo una ciudad tomada por la policía, por el ejército. Es frecuente cruzarte con jóvenes que están cumpliendo el servicio militar y llevan el rifle de asalto sobre el hombro, están obligados a ello, y puestos de control, patrullas en las calles. Bueno, me acompaña Mario Schatzman, que vive aquí y que seguro que tiene una visión mucho más aproximada de cuál es el día a día un año después en la ciudad de Jerusalén. Mario, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cuál es la situación? Sí, la situación aquí es... hay una nueva normalidad del conflicto que estaba medio latente, nunca se había calmado, pero la violencia del último año ha llegado a niveles casi nunca vistos, por la intensidad y por la frecuencia, y porque el conflicto está en un nuevo nivel durante todo un año y aparentemente va a seguir un buen tiempo a este nivel de violencia. Hola, Mario, gracias por estar en directo hasta ahora también. Yo sé que durante años has trabajado para buscar un diálogo que aproxime a palestinos e israelíes. Tu asociación se llama Desafío. ¿Tú crees que es un desafío sin solución? No, yo creo que hay solución. Va a ser una solución compleja y va a llevar mucho tiempo llegar a ella. Estamos trabajando en eso. A corto plazo yo creo que todavía nos espera un buen tiempo de mucha violencia y sufrimiento para ambos pueblos, pero a largo plazo sí hay alternativas y hay que ir construyéndolas desde ahora. ¿Habéis recibido amenazas vosotros? No, amenazas directas no, pero sí se nota la presión social formal e informal, el miedo que hay de cooperar, el miedo que hay de acercarse, y el miedo que tienen muchas instituciones y muchos lugares de encuentro que han decidido dejar de prestar asistencia y dejar de permitir que grupos mixtos de palestinos e israelíes se encuentren para intentar trabajar juntos. Ellos, de hecho, Javier, tienen un acto previsto para el próximo miércoles y están notando precisamente en torno a ese acto esa presión, ¿no, Mario? Esa presión social de la que nos hablabas ahora. Sí, es un acto que se ha denominado Día del Dolor, Día de la Esperanza, para recordar este año, el primer aniversario de la masacre del 7 de octubre y la guerra con las decenas de miles de muertes en ambos lados,
y es un acto que está enfocado hacia dentro de la sociedad israelí, a ciudadanos judíos y ciudadanos árabes palestinos de Israel, y a pesar de eso, incluso sin tener participación de palestinos ni de la Franja de Gaza ni de los territorios ocupados, tuvimos que cambiar la sede 3 veces porque cada vez que encontrábamos una sede, la presión semioficial, la presión social hacía que esas sedes decidan no continuar con su decisión de hospedarnos. Es muy interesante esto que cuentas. Incluso abogar por el diálogo parece que está mal visto ahora, ¿no? Sí, está muy mal visto. Hay mucho dolor, hay mucho odio, mucha sed de venganza todavía, e incluso hay mucha incredulidad, y el hecho de que nosotros estamos dispuestos en nuestro evento a dar espacio a que también los ciudadanos árabes palestinos de Israel expresen su dolor y su trauma, porque muchos de ellos se han visto damnificados personalmente y otros tienen familiares en la Franja de Gaza. Eso es inconcebible, es inaceptable para grandes partes de la sociedad israelí. Mario Schatzman, que es miembro de la organización Desafío, que aboca por ese diálogo. Gracias, Mario. Cuídate y suerte en el futuro. Muchas gracias, suerte. Hasta luego. Y Pablo, jefe internacional de la cadena SER. Pablo Morán, te escuchamos desde Jerusalén. Un abrazo. Aquí nos vamos a quedar unos días. Gracias, Javier. Un abrazo. Estabas escuchando, supongo, ¿no, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Estás en Austria, creo, no en Alemania, ¿no? Estoy en Viena, sí. Estás en Viena, creo que para un reportaje del que ya nos hablarás en su momento. ¿Has ido en tren, en coche? He ido en tren porque me gusta ir en tren, y además puedo decir que hago algo para el planeta. Bueno, en realidad me gusta ir en tren, pero he descubierto algo. Haces algo, perdona, a ver si alguien lo ha entendido mal, no para Planeta, la editorial, sino para el planeta. Para el planeta. Vale. No, digo, me reconforto mi conciencia de que voy en tren. Exacto. Y encima contribuyo a mi buena conciencia y contribuyo al planeta. Pero es muy curioso y me está llamando mucho la atención. A ver, Berlín-Viena, 680 kilómetros, un poco más que Barcelona-Madrid. 9 horas y media de tren. ¿Te imaginas? Es 3 veces más que Barcelona-Madrid. Creo que a veces no apreciamos lo que tenemos en el sur de Europa con infraestructuras, por ejemplo, ¿no? Bueno, incluyo Francia, pero también, evidentemente, bueno, Francia fue España. Pionera en la alta velocidad, sí, hay que reconocérselo, ¿no? Lo que pasa es que a ti te gusta ir en tren seguramente porque te gusta tanto leer, que en tren tienes más tiempo para leer, y a ti los trenes cuanto más lentos mejor porque más tiempo para leer, ¿no? Pues sí, es verdad. Y además hay un romanticismo del tren, y no sé, cruzar Centro Europa en tren, estos paisajes, el tren que va bordeando el Elba, ¿no? Que baja por Berlín, por Dresden, va hasta Praga, es precioso. O sea, encuentro que es una cosa casi emocionante. Es verdad. Oye, decíamos antes que mañana se cumple un año de los ataques perpetrados por Hamás en Israel, y parece obvio mencionarlo, pero hay que recordar que ni los atentados ni la forma que Israel tuvo para responder surgieron de la nada. Por ejemplo, el respaldo de la sociedad israelí para llevar a cabo estas acciones militares, propagandísticas y políticas en la Franja de Gaza ha podido existir gracias a años de una construcción nacional, de un relato. Pero hay otra historia de la que queríamos ocuparnos, que es este factor que tanto se ha planteado como excusa. Hace 2 semanas hablábamos sobre el Mossad, el responsable detrás de los ataques con buscas y con walkie-talkies de miembros de Hezbollah en el Líbano. Nos queríamos fijar en esa organización de la que hemos hablado poco. Desde su fundación, en el 85, Hezbollah siempre ha estado en el punto de mira dentro de Oriente Próximo por el contrapeso que ha intentado ser con respecto a Israel. Y después de los ataques de Hamás, el 7 de octubre del año pasado, siempre flotaba en el aire la duda de cómo y hasta qué punto el partido y la milicia chií entrarían en ese tablero de juego. Como todo lo que hay en el Líbano tiene más de 1000 caras, a Hezbollah le pasa más o menos lo mismo. Definir si Hezbollah es una milicia de resistencia, es un partido político, es un grupo terrorista, es un instrumento desestabilizador de Irán en la región, depende mucho del lugar desde donde se cuente qué es Hezbollah.
también de momentos muy puntuales que han ido moldeando a esta organización en un organismo con muchas capas y muy complejo, ¿no, Marc? Sí, Javier. Podríamos remontarnos, pienso, hasta la historia de su fundación. Como explicas, Hezbollah, el Partido de Dios, fue fundado, es lo que significa en árabe, Hezbollah, el Partido de Dios, fue fundado en los años 80, durante la guerra civil en el Líbano y la ocupación del sur del Líbano por parte de Israel. Pero hay esta historia más inmediata que empieza, o este capítulo más inmediato que empieza en la fecha fatídica de hace un año, del 7 de octubre del 23, que es cuando empieza la guerra devastadora, los ataques de Hamas a Israel y la guerra devastadora en Gaza. Y ahí empieza también, en paralelo, lo que podríamos llamar una guerra de baja intensidad entre Hezbollah e Israel, más al norte. Hezbollah, en apoyo a Hamas, empezó a lanzar misiles al norte de Israel, y Israel evacuó a decenas de miles de residentes en esta zona. Y esta secuencia se ha acelerado en las últimas semanas, se aceleró en septiembre con el ataque que comentamos de los walkie-talkies y los buscas, organizado por Israel, presuntamente por el Mossad, contra miembros de Hezbollah, y el asesinato de su líder Nasrallah. Y ahora hay una batalla entre Israel y esta organización, que Estados Unidos califica de terrorista y la Unión Europea califica su brazo armado de terrorista. Pues hay una guerra, una batalla entre Israel y esta organización, detrás de la cual hay en realidad una batalla regional entre Irán, que apoya a Hezbollah, e Israel, y una batalla regional que tiene impactos y consecuencias globales. Puede transformar la región, pero puede hasta impactar en las elecciones en noviembre en Estados Unidos y en la economía global. Y esto es lo que se está dirimiendo estos días en esta zona. Y queríamos saber cómo afecta al futuro geopolítico de esa zona, y una persona que conoce muy bien la historia de Hezbollah y cómo se ha ido consolidando dentro y fuera del Líbano es el periodista Javier Martín, ahora delegado de la agencia EFE en Chile. Nos atiende desde allí con un cambio de hora horrible, porque son 5 horas menos, así que son las 3 y pico, 3 y cuarto de la mañana. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gusto de saludaros de nuevo. Buenos días, buenas noches para ti. Durante tantos y tantos años has trabajado en esa zona del planeta, en Oriente Próximo. Tú publicaste un libro que es Hezbollah, el brazo armado de Dios, que explica muy bien lo que es esta organización. Pero háblanos, Javier, de cómo era el Líbano cuando se conformó Hezbollah, hace casi 40 años. Bueno, hace casi 40 años, cuando Hezbollah nace en 1985, como bien dijo, estaba en plena guerra civil, una guerra civil que había empezado en el año 75, que terminó en el 90, y a la que a la propia guerra civil se le sumó además la invasión israelí del sur del Líbano en el año 82, en un contexto de resistencia armada, de ataques contra tanto las fuerzas multilaterales que había de paz, que estaban formadas por Estados Unidos y Francia principalmente, y contra las propias fuerzas de ocupación israelíes. En aquella época se tuvo, por ejemplo, el mayor atentado que ha sufrido el Cuerpo de Marines desde o la mayor golpe que sufrió los marines americanos lo sufrió allí en Beirut, en un atentado que se atribuye a Hezbollah, pero que no es Hezbollah porque no había nacido todavía como grupo, y en el que murieron 261 marines en 1983. En árabe, Hezbollah quiere decir el partido de Dios, que es como tú llamaste de alguna manera tu libro, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, porque la componente religiosa es importante. Hay que entender que Hezbollah es el partido de Dios, pero es un partido chií en un contexto como es el contexto del Líbano, en el que hay 3 comunidades que conviven entre ellas, los suníes, los chiíes y los cristianos, que eran los que estaban en guerra civil. Y dentro de los propios chiíes había diferentes grupos. Uno era el más importante en aquella época, se llamaba Amal, esperanza en árabe, y en contrapeso a Amal apareció el Partido de Dios. Hola, Javier, aquí Marc. Hola, Marc. ¿Cómo ven los libaneses no chiíes a Hezbollah? ¿Y cómo ven y cómo están viviendo estos acontecimientos de las últimas semanas? Los ataques de Israel a miembros de Hezbollah, el descabezamiento de la organización, bueno, y esta guerra que está extendiéndose claramente hacia el Líbano. ¿Cómo lo ven los que no son
chiíes, los que no son afines, digamos, a Hezbollah. Sí, la imagen ha ido mutando desde el 85 hasta ahora, mutando en el sentido de que al principio era un partido más dentro de ese conflicto civil tan complejo, porque había grupos enfrentados de las diferentes comunidades, entre ellos incluso. Pero a partir de que Hezbollah se convierte en el principal grupo de resistencia contra la ocupación israelí a partir de los años 90, 92, con la llegada precisamente de Nasrallah, que cambia las tácticas y las formas de trabajar de Hezbollah, hasta el año 2000, en el que consigue la gran victoria, que es expulsar a las tropas israelíes del sur del Líbano. Ahí Hezbollah empieza a ser un grupo muy cercano a todos los libaneses. Todos los libaneses, sean cristianos o suníes, tienen elogios hacia Hezbollah y lo apoyan, ¿no? Entonces crea una muy buena imagen en los años inicio de este siglo. Hezbollah tiene una gran imagen dentro de todos los grupos chiíes y no chiíes del Líbano. Eso va mutando de nuevo hasta que llegamos a 2008, en que Hezbollah consigue su victoria electoral y entrar en el gobierno, y a partir de ahí la imagen empieza a mutar a ser una imagen peor y a tener otra vez enemigos dentro del propio Líbano, porque como todos sabemos, gobernar desgasta, y los 10 años, 15 años en los que Hezbollah ha estado más cerca del poder y en el gobierno le han hecho desgastar su imagen. ¿Hay alguna parte de verdad en esta clásica acusación israelí de que Hezbollah es, pues los hilos los mueve con carácter desestabilizador el gobierno de Irán? Bueno, yo creo que no, que tiene bastante independencia, tiene sobre todo en la actuación política. En otros aspectos, evidentemente dependen de Irán, sobre todo para conseguir armamento y para conseguir algún otro tipo de financiación. Pero realmente tiene una autonomía, sobre todo lo que es el brazo armado y el brazo político tienen autonomía. Yo lo que ocurre es que creo que lo que podemos empezar a pensar es que no estamos con lo que ha ocurrido y la entrada en el sur del Líbano, empecemos a pensar que esta es una guerra, no estamos a favor de Israel o estamos a favor de los palestinos, a favor de Israel o a favor de Hezbollah, a favor de Israel o a favor del Yemen, sino que empezamos a estar en una guerra en la que estamos a favor del derecho internacional y que no haya invasiones en otros países, asesinatos selectivos en otros países, o estamos a favor de que toda esta impunidad consiga que salten por los aires pues el sistema en el que vivimos casi desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Dirías que Hezbollah está neutralizado? ¿Que Israel ha conseguido o está consiguiendo este objetivo de neutralizar a Hezbollah con los últimos ataques y operaciones? Yo creo que no, porque tenemos que entender que Hezbollah se estructura como se estructuran otros movimientos de este tipo, sobre todo islamistas, como puede ser Al-Qaeda, como puede ser el propio Hamas, como fue el Estado Islámico, como sigue siendo el Estado Islámico. Es decir, han sido grupos que han sido descabezados, el propio Hezbollah ha sido descabezado antes de que llegara Nasrallah, y han seguido adelante y se han mantenido firmes en el combate frente a Israel o frente a Estados Unidos en el caso de Al-Qaeda. Entendemos que son grupos que tienen unas jerarquías horizontales donde el poder o la toma de decisiones no va de forma vertical, de arriba a abajo, y en el momento que se cercena la cabeza el grupo deja de funcionar. No, son grupos que tienen una forma estructurada con unos consejos de Shura que están formados entre 7 y 9 personas, en el caso de Hezbollah 9 personas, que toman las decisiones de manera colegiada y que están preparados además para este tipo de atentados. Es verdad que no habían conseguido atentar contra Hezbollah porque los centros de mando están los búnkeres están muy bajos en la tierra, están muy profundos. Yo recuerdo que cuando yo fui a entrevistar a Naim Qassem, número 2 de Hezbollah,
para el libro, no sé, bajamos casi 4 pisos en un ascensor por debajo de la tierra. Lo que ha mejorado en este caso es la capacidad de las bombas de profundidad de Israel, que es lo que ha conseguido matar a Nasrallah. Pero yo creo que es difícil acabar con estos grupos. Vemos que Al-Qaeda sigue siendo un grupo muy amenazante en el norte de África y el Sahel. Vemos que Estado Islámico se está recuperando en la zona. Hamas, a pesar de que le mataran al jeque Ahmad Yassin en 2004, han ido matando líderes uno tras otro desde 2004 hasta la actualidad, y el grupo sigue teniendo casi la misma fuerza, y creo que esto es lo que va a ocurrir también con Hezbollah. Eso de las jerarquías horizontales le permite sobrevivir. Es interesante este concepto que mencionabas antes, Javier, el de impunidad, como a determinados estados o países se les permiten cosas que a otros no, en términos de derecho internacional, de supervisión de programas nucleares, de tantas cosas, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que esto es verdad que la actualidad nos lleva a mirar las operaciones militares y a analizar los conflictos desde el punto de vista militar, pero yo creo que deberíamos de empezar a pensar un año después de este conflicto cómo este conflicto está erosionando de forma absoluta el sistema internacional, sobre todo de defensa de valores y derechos humanos que tenemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que además se estableció para evitar un genocidio como los que han ocurrido, porque ha ocurrido algún genocidio más en estos años, y como el que está ocurriendo en la actualidad. Creo que debemos de empezar a reflexionar como los países sobre qué es lo que está ocurriendo. Es verdad que muchos hablan de que es la necesidad de cambiar las Naciones Unidas o el sistema de Naciones Unidas. Bien, eso es verdad que desde hace tiempo se critica, pero lo que no debe de cambiar es ese respeto absoluto que se debe tener hacia el sistema de derechos humanos, y la impunidad es lo que está haciendo. De hecho, hasta Estados Unidos tiene una ley pasada por el Senado y en la época de Gerald Ford, en la que decía que los asesinatos selectivos o los ataques en terceros países serán contrarios a la Constitución. Es decir, lo que nos estamos jugando aquí es el futuro de seguir con un sistema que teníamos y que ha funcionado con sus fallas durante los últimos 70 años, o estar del lado de quienes quieren hacer saltar esto y volver a un sistema donde eso de respeto a los derechos humanos se esfuma y nos deja a las puertas del autoritarismo. Qué paradoja que menciones esa ley de Gerald Ford, hablándonos desde Santiago, en Chile. Javier Martín, que es delegado allí de la agencia EFE, durante muchísimos años ha trabajado en Oriente Próximo, es autor de ese libro, Hezbollah, el brazo armado de Dios. Javier, te agradezco que te quedes despierto esta noche para charlar un poco con nosotros. Otro día, si no te va mal, hablamos de Chile, nos ocupamos poco. Sí. Aquí también tenemos muchas cosas que contar, aunque ya sabes que Chile es el lugar donde está la diáspora palestina más grande del mundo, que no sea un país árabe. Aquí hay más de 500.000 palestinos, que además son un poder importante dentro del Estado, tanto político como social como económico. Pues otro día lo hacemos. Gracias, Javier, cuídate mucho. Gracias a vosotros. Hasta luego. Feliz día. Ser Podcast. Que estabas en Austria, pero la selección musical, Marc, sigue siendo tuya. ¿Qué es esto que escuchamos? Esto es un grupo que se llama Tigris, un grupo israelí. Y la canción se llama, el tema se llama Dr. Schmaltz. Dr. Schmaltz. Hablábamos antes de lo complejo que es
enfrentarse al conflicto de que nos estamos ocupando por tantos años, de una construcción nacional identitaria y logística por parte de Israel. No es fácil abordar el tema, es difícil también ser objetivo, ser neutral, sobre todo viendo lo que está pasando, y por supuesto es muy fácil que se acuse a unos y a otros, según en dónde estés, de ser antisemita, de ser sionista, pero la sociedad israelí es mucho más compleja de lo que los propios poderes del país y sobre todo de la gobernanza política nos quieren mostrar que es. Junto con el rechazo y la condena a los actos de Hamás, Marc, a veces parece difícil encontrar gente que pueda convivir con el rechazo a las acciones cada vez más explícitas de Israel por imponerse en Gaza, pero en el resto de la región también, ¿no? Sí, Javier, y me he acordado de un reportaje que leí hace años en El País, era en el 2005, y el reportaje se titulaba Los Justos, y si me permites te voy a leer un fragmento y después te voy a decir el autor, ¿vale? El reportaje decía, abro comillas: pese a que lo que merece el nombre de izquierda se ha reducido en Israel a su más mínima expresión, acaso apenas a unos pocos centenares de justos, en el sentido en que usaba esta palabra Albert Camus, un puñado de mujeres y hombres excepcionalmente íntegros y valerosos, que dan una batalla política, intelectual, cultural, periodística, poco menos que quijotesca, porque el grueso de la sociedad israelí se ha ido enquistando más y más en un conservadurismo nacionalista, chauvinista y xenófobo, con una fuerte impronta religiosa. Bueno, cierro comillas. El autor de este reportaje era Mario Vargas Llosa. Recomiendo buscarlo en la hemeroteca. Si ponen en Google Mario Vargas Llosa, El País, Los Justos, vale mucho la pena. Fue una serie de reportajes que hizo. Y me ha acordado mucho con lo que estás explicando ahora, con la situación actual y con la persona con la que hablaremos, que ha escrito un texto, yo creo que es un texto muy recomendable, un libro que habla de esto. Y que yo que esta persona la situaría también entre estos justos, estas personas que van un poco contracorriente de sus sociedades, ¿no? Él se define como un israelí angustiado, cito también, angustiado y atormentado por tanta sangre derramada. Y dice que es un libro escrito, y lo dice parafraseando a otro escritor israelí, David Grossman, desde la oscuridad. Dice este texto que estoy citando, del israelí angustiado y atormentado, dice: el propio gobierno israelí tampoco sabe lo que pretende de esta contienda, y dudo que jamás haya previsto una reacción de esta magnitud y sepa cómo salir de este pantano. Habla refiriéndose a todo lo que ha ocurrido desde hace un año, desde el ataque de Hamás a Israel. Qué destino pavoroso, escribe, qué destino pavoroso de dos pueblos que se matan mutuamente sin saber lo que quieren y proponiéndose metas inalcanzables. Cierro comillas. Esto es un justo y creo que vale la pena escucharlo en estos momentos. Pues hablamos con esa persona justa que tú citas, Marc, que conoce muy bien el conjunto israelí poliédrico. Él también forma parte de él, es político, es activista por los derechos humanos. Mir Margalit, que publica ese libro que has citado, El eclipse de la sociedad israelí, ahora en castellano, en Catarata. Nos escucha desde Jerusalén. ¿Qué tal, Mir? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, buenos días, Marc, y buenos días a los oyentes desde Jerusalén, sí. ¿Cómo es ese país que Vargas Llosa definía como cada vez más conservador, cada vez más encerrado en su nacionalismo? ¿Ha seguido aumentando esa tendencia? Sí, lamentablemente sí. Estamos en una pendiente que conduce indefectiblemente a un precipicio, sí, y estamos ya muy cerca de este precipicio, y este país, cada vez más derechista, más fundamentalista, más mesianista incluso, y de un país con estas características no puede salir nada bueno, y no sé si un país con estas características tiene derecho a existir, pero bueno, existe en base a la fuerza de las armas, y bueno, seguiremos nadando contra la corriente para tratar de salvar lo que se pueda salvar. ¿Cuál es el objetivo final de esa tendencia? Porque claro, uno piensa en palabras que son muy gruesas, la aniquilación, la exterminación. Mira, yo no usaría esos términos, pero lo que está claro es de que una palabra clave para entender este conflicto es la palabra redimir. Tal como lo he dicho, Israel se convirtió en un país mesianista,
y lo que más quiere ahora el gobierno es redimir las tierras que Dios nos ha consagrado. Y a lo mejor puede sonar bien la palabra redimir, pero la consecuencia, lo que esto implica es que hay que purificar la tierra, hay que echar a todos aquellos que no son judíos para devolverle a esta tierra la santidad. Eso es lo que el gobierno hoy por hoy está pretendiendo. Y bueno, y eso significa seguir construyendo asentamientos en la Cisjordania y hacer todo lo posible para que todos aquellos que no pertenecen al pueblo hebreo abandonen esta tierra y de esa manera volver a santificarla. Buenos días, Mir, aquí Marc. Hola, Marc. ¿Cómo vivió usted, Mir, el 7 de octubre del año pasado? ¿Y lo que sucedió en los días y los meses siguientes? Bueno, una pesadilla. Era imposible de creer durante la mañana del 7 de octubre que algo así nos está sucediendo. Y cuando suena la alarma, yo le dije a mi esposa que esto debe ser un problema técnico, pero que enseguida lo solucionarán. No puede ser de que haya un ataque de esta índole. Y esa pesadilla continúa hasta hoy día. No es algo que lo sufrimos el primero o el segundo día y de ahí en más despertamos a una realidad nueva, sino que seguimos todavía con este largo 7 de octubre que no nos deja respirar. Debo reconocerlo que los primeros días, muy desarticulados, sin todavía entender lo que pasaba, sí, apoyaba el ataque israelí. Sí, un ataque de esta índole, como el que jamás había hecho, con más de 1.500 muertos en un solo día, 2 días, se merecía una respuesta dura y aguda. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que esto ya va más allá de una represalia, de que aquí todo tipo de fantasmas salieron de la botella y empezamos a luchar para vengar, por sobre todo. Pero no solo eso, no solo una venganza, se trata de un primer ministro que lo que más quiere hasta el día de hoy es pasar a la historia como una persona que él le trajo a Israel la victoria. Y como nadie sabe exactamente cuál será el perfil de esta victoria, entonces seguimos luchando hasta que algún día Netanyahu pueda decir: ya veis, yo soy el que le trajo la victoria a Israel, y de esa manera salvar un poco la imagen que él ha dejado hasta este momento en los libros de historia. A eso me refería antes y nos lleva a un debate que surgió en los primeros meses del conflicto. Es el debate en torno a la palabra genocidio. Ese objetivo solamente se puede conseguir mediante lo que estamos viendo cada día, asesinatos masivos de inocentes. Sí, yo personalmente no sé si la palabra genocidio es la palabra correcta. Yo no la uso a lo largo del libro, pero no cabe duda que hay acá una matanza que es realmente una carnicería. Pero es claro, el gran problema es de que no le vemos a esto un fin. Nadie puede saber cuánto tiempo esta situación continuará. Y mientras tanto, también Israel se está desgastando. Anteriormente vuestro corresponsal en Chile habló de cómo el sistema internacional se va erosionando de a poco. Bueno, Israel se va erosionando también de a poco. El desgaste acá
es galopante y es insoportable, lo que significa de que si Israel continúa con este ritmo de barbarie, tarde o temprano Israel colapsará. Usted, Mir, llegó hace 50 años, creo, a Israel. ¿Se plantea o le pasa por la cabeza marcharse? Sí, Marc, sí. Mis amigos, parte de mis amigos ya se han marchado. Otros nos encontramos y no dejamos de hablar sobre esta posibilidad. Está claro de que este no es el país al que hemos emigrado hace 50 años. Está claro que este es un país invivible y lo que más me preocupa, lo que más me duele, es qué futuro le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. No quiero que mis hijos y nietos vivan en un país en el que ya más de 70 años estamos combatiendo, volviendo todo el tiempo a la misma guerra y cometiendo siempre los mismos errores. Es muy triste para mí decir lo que te acabo de decir, pero no puedo no decirte la verdad. Y si miramos al futuro, bueno, tú también lo haces en el libro, cuando dos religiones reclaman un mismo territorio como suyo, es muy difícil encontrar una solución que satisfaga a todas las partes, ¿no? Pero tú sí planteas a lo mejor una separación en tres cantones, ¿no? Judío liberal, judío religioso y árabe. Sí, efectivamente. Es una solución federativa, de alguna manera mantener a la región unificada porque estamos tan unidos unos a los otros que es muy difícil dividirla territorialmente, pero funcionalmente sí se podría hablar de una división en cantones. En realidad este es un modelo que lo he planteado ya previamente en el libro anterior sobre Jerusalén, la ciudad imposible, así ese era el título, en el cual yo propongo dividir a Jerusalén sí, por lo menos en dos cantones, pero una división funcional y no territorial. O sea, la parte oriental de Jerusalén sería capital de Palestina, la parte occidental capital de Israel, pero la ciudad continúa estando unificada. Ese modelo yo quisiera implantarlo también en la zona, en la región, sin dividirnos territorialmente, crear cantones que cada uno de ellos sea autónomo y se autodirija. Te agradezco mucho, Mir, la honestidad con la que nos has hablado y recomendamos ese libro que acabas de publicar, Desde Jerusalén, político y activista por los derechos humanos, Mir Margalit. El libro se llama El eclipse de la sociedad israelí, publicado ahora en Catarata y es, yo creo, de lectura obligada para entender este conflicto. Mir, cuídate mucho y mucha suerte en el futuro, estés donde estés. Gracias, Marc, Javier, y un abrazo desde fuerte. Jerusalén. Gracias. Der Märchenprinz, ein schierer Lage. Oma für die Gott macht's drüben besser. Pues al menos entendemos un poco mejor lo que está pasando, Marc. Decía antes al principio que estás en Austria. La semana que viene nos podrás contar para qué estás en Austria. Sí, os contaré, estoy haciendo un reportaje, te lo cuento el domingo próximo. Te esperamos, cuídate, Marc, un abrazo. Muchas gracias, Javier. Oh Mama, nimm's Mutterkreuz nicht mit. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.